Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo correspondiente a la clase de Ciencias Naturales. Bienvenidos. Un gusto poder saludar a cada uno de ustedes. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está, compañerita? Buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Licen. Olga, ¿cómo está? Un gusto saludarle. Dicen buenas noches. ¿Cómo está, José? Bienvenido. Un gusto poder saludarles. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos el desarrollo de las actividades y vamos a iniciar con el desarrollo de nuestro material de apoyo. Vamos a ir viendo, analizando cuáles son los temas importantes. Y de hecho que es un tema bastante interesante, pues es necesario y menester conocer esta fase importante del ser humano, como es el proceso del embarazo, como obviamente nuestra especie se reproduce, cómo, cuáles son las características fundamentales, las cuales hay que tomar en mucha consideración. Y vamos a hablar justamente sobre el embarazo, vamos a ver cuáles son las características más importantes. El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero hasta el momento del parto. Se caracteriza por cambios fisiológicos, metabólicos y morfológicos en la mujer encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, así como por la interrupción de los ciclos menstruales y el aumento del tamaño de las mamas para prepararlas para el proceso de la lactancia. Esta fase dura 40 semanas. El desarrollo prenatal se divide en tres etapas. Primero, el periodo preembrionario, desde la fecundación hasta la tercera semana de gestación. La primera semana tiene lugar la fecundación, segmentación e implantación que nosotros podemos observar en el gráfico que tenemos a continuación. Esa es la primera semana de gestación. Tiene obviamente el inicio de la adhesión del endometrio, la implantación, tiene el cigoto, el embrión, la mórula y obviamente la transformación en el blastocito, que obviamente dará origen a todo este proceso en cuanto al embarazo. Las sucesivas divisiones mitóticas del cigoto o forman la mórula que se desplaza desde las trompas de falopio hacia el útero, mientras se sigue dividiendo. En la fase de la blástula o blastocito llega al útero. Cuando la blástula alcanza la mórula, perdón, la mucosa uterina, se produce la implantación. Han pasado dentro de estos procesos 7 días desde el proceso de fecundación. En la segunda semana se desarrolla la formación del disco bilaminar, esto es el ectodermo y el endodermo. En este estadio, cada una de estas etapas se denominan estadios, se llama glástula diblástica. Ese es el proceso, obviamente, en el cual se va desarrollando esta siguiente etapa. Y aquí nosotros podemos ver el proceso de la fecundación, la transformación al cigoto, el estadio de 2 células, el estadio de 4 células, el estadio de 8 células, el estadio o la estructura de mórula, la blástula y la gástrula. Esas son las características en cuanto a estas etapas que nosotros podemos observar en esta segunda semana. La tercera semana se origina la formación del disco trilaminar constituido por el ectodermo, mesodermo y endodermo. En este estadio se llama gástrula triblástica. En relación al periodo embrionario, desde la cuarta semana hasta la octava semana de gestación se desarrollan todos estos procesos. El periodo fetal va desde la novena semana hasta el momento del nacimiento. En cuanto al desarrollo de las estructuras anexas, a partir de la implantación del embrión en el útero, empiezan a desarrollarse la cavidad amniótica, la placenta y el cordón umbilical. ¿En qué consiste la cavidad amniótica? Es aquella que contiene el embrión. Está constituida por la membrana amniótica y el líquido amniótico. Esta cavidad contiene hidratado al embrión, lo protege de los golpes y de los posibles cambios de temperatura que se registren. La placenta, por el contrario, es un órgano situado en el exterior de la membrana amniótica y su función es comunicar el sistema circulatorio de la madre y del embrión. También actúa como filtro de microorganismos y de sustancias nocivas. En cambio, el cordón umbilical es un tubo largo y flexible que une al embrión del nuevo ser con la placenta.
contiene dos arterias y una vena. El embrión recibe a través de esta arteria los nutrientes y el oxígeno que contiene la sangre de la madre. Las sustancias tóxicas como el dióxido de carbono pasan a través de la vena hacia la placenta y de esa manera se elimina. Esas son las características y aquí en este gráfico nosotros podemos ver las estructuras anexas, como nosotros vemos, podemos ver la placenta, la membrana amniótica, el líquido amniótico y el cordón umbilical, cuáles son y cómo se encuentran ubicados. Hasta la octava semana de embarazo hablamos de embrión. El embrión pasa a denominarse feto hasta el final del embarazo. A continuación vemos cómo se desarrolla el embrión y el feto a lo largo del embarazo. El primer trimestre se empieza a diferenciar la mayor parte de los órganos. Por ejemplo, se forma el sistema nervioso, el corazón, los dedos de la mano y de los pies. Al final del trimestre, el embrión tendrá un peso de 20 gramos y medirá unos 10 centímetros. Tiene aspecto humano y empieza ya a moverse. En el segundo trimestre, el feto ya tiene todos los órganos desarrollados excepto los pulmones. Se mueve mucho y se chupa el dedo. La madre puede percibir los movimientos. Al final del trimestre pesará aproximadamente 900 gramos y medirá unos 32 centímetros. En el tercer trimestre, los pulmones se preparan para respirar. Debido al crecimiento del feto, este ocupa todo el espacio disponible en el útero y se mueve muy poco. Hacia el final del embarazo, se sitúa cabeza abajo y se encaja en la pelvis de la madre. En el momento de nacer, el peso medio es de 3 a 3,5 gramos y tendrá una dimensión o una medida de unos 50 centímetros. Eso en cuanto a las características, obviamente dentro de los 3 trimestres que se desarrollan. Y justamente aquí en este gráfico nosotros podemos ver el desarrollo embrionario mes a mes, cómo se lo he ido hablando, cómo se lo he ido analizando anteriormente. Y llegamos a la etapa fundamental, obviamente, la etapa de la vida y de la muerte, que es la etapa del parto. Transcurridas las 40 semanas del embarazo, tiene lugar el parto. Suele durar entre 4 y 12 horas y existen unos signos que indican su inicio. El inicio de las contracciones uterinas comienzan manifestándose cada cuarto de hora o 20 minutos y se van haciendo más fuertes y más intensas. La rotura de la membrana amniótica, la presión que ejerce el feto provoca la rotura de las membranas que contienen el líquido amniótico y la salida de este a través de la vagina. A este hecho se lo conoce comúnmente como romper aguas. A partir de ese momento tiene lugar 3 fases que vamos a ver a continuación. La dilatación, debido a las contracciones uterinas más frecuentes, se va ensanchando el cuello del útero. Cuando alcanza los 10 centímetros de diámetro, termina esta fase. La expulsión prosigue las contracciones uterinas y al mismo tiempo el feto se abre paso hacia el exterior empujando con la cabeza. En el momento del nacimiento, primero aparece la cabeza, luego un hombro y rápidamente se desliza el resto del cuerpo. El cordón umbilical se pinza, posteriormente se corta y el recién nacido queda separado de la madre. El alumbramiento es la expulsión de la placenta que se produce unos minutos después de la salida del feto. Muchos confunden el parto con el alumbramiento. Son dos etapas, técnicamente son dos etapas diferentes. Y a continuación, una vez que se produce todo este proceso, viene una etapa bastante importante de relación entre madre e hijo, que es la nutrición prenatal y la lactancia que vamos a ver a continuación. Esto en cuanto a esta fase importante dentro del desarrollo de las actividades, obviamente, de este proceso. La nutrición prenatal, el estado nutricional de la mujer cuando se queda embarazada y durante el embarazo puede tener una influencia importante en los resultados sanitarios del feto, el lactante y también la madre. Deficiencias de micronutrientes como el calcio, el hierro, la vitamina A o el yodo pueden producir malos resultados sanitarios para la madre y ocasionar complicaciones en el embarazo.
Un aumento insuficiente de peso en la madre durante el embarazo debido a una dieta inadecuada aumenta el riesgo de parto prematuro, bajo peso al nacer del feto y efectos congénitos, malformaciones. La educación y el asesoramiento sobre nutrición tienen por objeto mejorar las prácticas alimentarias ante el embarazo y durante este, a fin de mejorar la alimentación materna y reducir el riesgo de resultados sanitarios negativos tanto para la madre como para el recién nacido. La lactancia, dentro de este proceso, las mamas tienen la función de producir y segregar leche para alimentar al recién nacido después del parto. Están constituidas por unas estructuras glandulares denominadas acinos mamarios y por los conductos galactóforos muy ramificados donde se vierten las secreciones de los acinos. Estos desembocan a su vez todos en el pezón. En el siguiente gráfico nosotros vamos a ver justamente cómo están constituidos todas estas estructuras que obviamente son las glándulas mamarias. Tenemos en primera instancia, tenemos el músculo pectoral, luego tenemos el tejido adiposo, luego tenemos los acinos, luego tenemos el pezón, la aureola y los conductos galactóforos. De esa manera, obviamente están constituidos los pezones que alimentarán al nuevo ser. En la última fase del embarazo, las mamas se preparan para segregar leche. Al nacer el niño, los acinos ya tienen preparada una primera secreción que se denomina calostro. Este es el primer alimento que toma el recién nacido. Contiene una gran cantidad de proteínas y anticuerpos que le servirán de defensa contra las enfermedades. Posteriormente, la composición de la leche materna variará, ya que contendrá más grasa y glúcidos. En ocasiones, cuando la lactancia materna no es suficiente para la nutrición del bebé, se la complementa con leche maternizada o lo que se conoce como fórmulas. La lactancia también genera un vínculo de afectividad entre la madre y su hijo, lo cual es fundamental para el desarrollo psicológico del recién nacido. Mecanismos y regulación hormonal de la lactancia. Este mecanismo se basa en la succión que efectúa el recién nacido en el peso materno. El reflejo de succión es un comportamiento innato solo presente en los mamíferos. El estímulo de la succión inicia la actividad del hipotálamo. Este segrega la hormona oxitocina que provoca la contracción de pequeñas fibras musculares que rodean el tejido glandular de las mamas y producen la salida de la leche. La hipófisis produce la hormona prolactina, responsable de la formación de la leche y en los acinos mamarios. Esto en cuanto a este proceso y obviamente las estructuras biológicas, cómo se van desarrollando tanto en el proceso del embarazo, del parto y también de la lactancia materna. La lactancia materna es una de las etapas fundamentales cuando queremos tener hijos sanos y fuertes. Las fórmulas obviamente son un complemento, pero estas no garantizan, obviamente, o no reemplazan lo que es en sí la leche materna. Vamos a ver un poco más y vamos a enfocarnos en un tema bastante fundamental, justamente en nuestra siguiente etapa de clases, como es el embarazo como tal. Vamos a ir viendo cuáles son las características fundamentales. El embarazo es el periodo que transcurre entre la concepción y el parto. En esta etapa el feto se desarrolla dentro del útero materno. Para los seres humanos, el embarazo dura aproximadamente 288 días. El embarazo es un periodo de intenso crecimiento y desarrollo para el bebé. La ingesta adecuada de nutrientes durante el embarazo promueve estos procesos, mientras que la malnutrición, esto es desnutrición, y sobrenutrición, que son dos fenómenos diferentes, se asocian con resultados adversos al embarazo. Por lo tanto, es importante mejorar la nutrición materna antes, durante y después del embarazo. En cuanto a los cuidados previos a la concepción, son los cuidados que recibe una mujer antes de quedar embarazada, incluyen la educación y el correcto asesoramiento sobre salud reproductiva, la optimización del control de los trastornos médicos y la atención especializada cuando corresponda. Hasta el 30% de las mujeres embarazadas comienzan la atención prenatal en el segundo trimestre del embarazo.
pero es de vital importancia los cuidados previos a la concepción. Por ejemplo, suplementación de ácido fólico, evitar el alcohol y algunos medicamentos para la prevención de anomalías congénitas en el feto. En cuanto al cuidado antes y durante el embarazo, los siguientes consejos previene la aparición de anomalías y enfermedades congénitas, falla del crecimiento y complicaciones en el embarazo. Una de ellas, el primero, es prevenir el sobrepeso y también la obesidad. Cómo afecta a la madre tener sobrepeso u obesidad durante el embarazo? La obesidad durante el embarazo aumenta el riesgo de complicaciones como la hipertensión arterial, la diabetes y tener un aborto espontáneo. ¿Cómo afecta al bebé que la madre tenga sobrepeso u obesidad? El bebé puede nacer de mayor tamaño que el promedio y con más grasa corporal que la normal, lo que aumenta el riesgo de síndrome metabólico y obesidad infantil. Eso algunas de las características. ¿Cómo saber si tienen sobrepeso u obesidad? El índice de masa corporal, en sus siglas IMC, es un índice utilizado para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. Se obtiene dividiendo el peso en kilogramos y la altura en metros cuadrados. La Organización Mundial de la Salud, OMS, define el sobrepeso como un IMC igual o superior a 25 kilogramos por metro cuadrado y la obesidad como un IMC igual o superior a 30 kilogramos por metro cuadrado. Entonces son etapas importantes y temas importantes que también debemos tener en cuenta. Otra de las características es se recomienda dejar de fumar y evitar el consumo de alcohol. Se ha comprobado que las mujeres que fuman y o consumen alcohol tienen más dificultades para quedar embarazadas que las que no consumen estas sustancias. Las mujeres que fuman durante el embarazo o consumen alcohol tienen más probabilidad de presentar abortos espontáneos. Evitar el consumo de cafeína es otra de las características fundamentales. Las mujeres que consumen diariamente más de 2 tazas, o esto es 500 miligramos de café, pueden tener dificultad para quedar embarazadas y tienen una mayor probabilidad de aborto espontáneo. Otra de las características a tener en cuenta es tener el esquema de vacunación completo. La mujer que planea embarazarse debe acudir con un médico para hablar de cómo tener un embarazo saludable desde el principio. Debe preguntar qué vacunas necesita, conocer si está al día con la vacunación triple viral, esto es sarampión, paperas y rubiola, sobre todo porque la rubiola es una enfermedad contagiosa que puede ser muy peligrosa si se contrae durante el proceso del embarazo. Hacer ejercicios antes, durante y después el embarazo ayuda a afrontar los cambios por los que atraviesa la mujer durante el embarazo y el parto. Las mujeres que no realizan ejercicios deben comenzar un programa de 30 minutos de ejercicios ligeros 5 veces por semana, desde antes y durante el transcurso del embarazo. Son características fundamentales. Evaluación del estado de nutrición. También tenemos que tener muy en cuenta esta etapa. Idealmente, el estado nutricional de una mujer se debe evaluar antes del embarazo, por lo tanto, para optimizar la salud materna e infantil, se debe comenzar con una dieta saludable antes de la concepción. La evaluación y el asesoramiento nutricional deben continuar durante el embarazo y también durante el proceso de la lactancia. La alimentación antes de la concepción, durante el embarazo y después del embarazo. Vamos a ver cuáles son las características. Primero, suplementación con ácido fólico e ingesta de alimentos fortificados con folato. Se recomienda la suplementación 400 a 800 miligramos diarios y la ingesta de alimentos fortificados para reducir el riesgo de defectos del tubo neural y posiblemente otras anormalidades que se pueden detectar durante el embarazo. Los alimentos ricos en ácido fólico son las siguientes. Tenemos verduras, tenemos frutas y tenemos cereales. Las verduras, el alimento contenido de ácido fólico, y vamos a ver en las verduras. Por ejemplo, la espinaca tiene 232 miligramos en relación a ácido fólico.
la lechuga 184, los espárragos 131, la coliflor 55, el brócoli 46 y el apio 48,5. En relación a frutas, tenemos el alimento, la papaya tiene 53% de ácido fólico, la fresa 49, la naranja 45 y el kiwi 43. En cuanto a los cereales, el amaranto tiene 185 en relación al ácido fólico, las hojuelas de maíz 109,3, el arroz inflado 58,2, el elote 54,8, el cereal sin azúcar el 50% en relación al ácido fólico. Esto en cuanto a este cuadro de alimentación rico que contiene ácido fólico. Se debe evitar el consumo de alimentos industrializados. Los alimentos industrializados aportan mucha energía, pero pocos o ningunos nutrientes, fibra, minerales, vitaminas. Su abuso favorece, por tanto, el aumento de peso. Algunos ejemplos son, por ejemplo, los refrescos, los jugos, las salsas prefabricadas, la bollería, eso quiere decir los panes elaborados, y también la repostería. Se debe evitar el consumo de edulcorantes artificiales. Algunos estudios en animales han demostrado que el consumo a largo plazo de edulcorantes sin azúcar como el espartame durante el periodo gestacional puede causar predisposición de desarrollo de obesidad y síndrome metabólicos en el futuro. Consumir alimentos que sean ricos en proteínas. Las proteínas son los bloques del organismo. Esto quiere decir que su función principal es la de consumir o de construir nuevas estructuras, así como la de reparar y mantener un buen estado las que se van deteriorando durante su proceso de uso. Los alimentos ricos en proteínas que deben consumir antes, durante y después del embarazo son los alimentos de origen vegetal, tales como el arroz, las tortillas, nueces, almendras, frijoles y habas. Los alimentos de origen animal, como carnes, pescados, huevos, queso, leche y pollo. Esos obtienen, obviamente, a partir de estos alimentos obtienen gran cantidad de proteínas. Ciertos tipos de pescados deben evitarse durante el embarazo y en el periodo de preconcepción debido a los posibles efectos teratogénicos del mercurio. El mercurio es un metal que afecta el desarrollo normal del cerebro del bebé. Pescados con alto contenido de mercurio, como es el tiburón, el pez de espada, la caballa real, el marlín, el pez azulejo del Golfo de México, obviamente que se presentan, son los menos aconsejables de consumir durante el periodo del embarazo. Reducir el consumo de sal. La sal se relaciona con la retención de líquidos y la aparición de edemas, sobre todo en el último trimestre del embarazo. Adicionalmente, el riesgo de una elevada presión sanguínea puede transmitirse al bebé y esta a su vez puede desarrollar problemas de hipertensión arterial, además de aumento del riesgo de que el bebé nazca con bajo peso. Algunos estudios han sugerido también que una dieta con exceso de sal impide el correcto desarrollo de los riñones, por lo que la función renal del feto se puede ver comprometida o complicada. La suplementación del hierro, ingesta de alimentos ricos en hierro para prevenir la anemia materna, el bajo peso al nacer y el nacimiento prematuro. Se recomienda que las embarazadas tomen un suplemento diario por vía oral de hierro de 30 a 60 miligramos de hierro elemental o 300 miligramos de sulfato ferroso. Eso en cuanto a las determinaciones que se dan dentro de estos procesos. Los alimentos ricos en hierro que podemos encontrar dentro de las verduras, podemos ver las espinaca, la selga, la verdolaga y las setas. Cada una contienen un nivel de nutrientes en miligramos. Las leguminosas, obviamente, en relación a los alimentos, tenemos la soya con un 3,7%, la alubia con 3,7%, las lentejas 3,3% y el frijol con 3,0 miligramos en función de contenido de hierro. En cuanto a alimentos de origen animal, tenemos la almeja con 8,1 miligramos, el hígado de 5,4 a 14,3 miligramos, el ostión con 3,2 a 6,8 miligramos. Los frutos secos, en este caso la almendra, que tiene 3,7 miligramos en relación al contenido de hierro.
Esto en cuanto a los alimentos en función de verduras, leguminosas, alimentos de origen animal y frutos secos que deben consumir en función del contenido de hierro. Esas son las características fundamentales que obviamente tienen que tener muy en cuenta antes, durante y después del embarazo. Los primeros 100 días del embarazo, los primeros 100 días posteriores de la concepción se consideran una ventana de tiempo posible que puede definir la salud del niño y en la que se puede modificar el riesgo de enfermedades posteriores no transmisibles. La importancia de un estilo de vida saludable con una dieta equilibrada y el ejercicio en esta fase de la vida es un componente importante para la prevención de enfermedades. Esto en cuanto a esta etapa que nosotros hemos ido viendo y hemos ido analizando dentro de las características de los cuidados que se deben tomar en cuenta en función de alimentación y otras características más durante el periodo del embarazo. Este es el tema que nosotros hemos ido analizando durante el desarrollo de la presente clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes, un gusto haber topado este tema fundamental, pues es importante saber y conocer determinados temas que a corto o largo plazo, obviamente, vamos a pasar por estas etapas y también es importante conocer para poder prever posibles dificultades que puedan presentarse en el futuro en función de una concepción, en función de un embarazo. Señores y señores, de esta manera llegamos a la parte final. Me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan una feliz noche, un feliz resto de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señores y señores, que tengan una feliz noche. Que descansen. Gracias, Licen. Gracias, Lice. Hasta el día miércoles. Chicos, cuídense mucho, un feliz fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima semana previo al inicio del carnaval, así que asomarán para mojarles.